crazy things when you do these live Q&As is some of them are very silly. So we got one. Mark, are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard, but keep the high quality comments coming in. Estoy seguro que al escuchar el nombre de este personaje se te vinieron dos cosas a la mente: Facebook y una playera gris. ¿Quieres saber por qué las usa tanto? Entonces quédate en este video para averiguarlo. Al fundador de Facebook le va bastante bien económicamente. A pesar de su riqueza y popularidad, sigue manteniendo un estilo de vida minimalista. Esto incluye su guardarropa. Es un trabajo en donde se exige que se tomen grandes decisiones todos los días. Lo último de lo que quiere preocuparse es de qué ponerse. Mark Zuckerberg es otro multimillonario de la tecnología al que, según los informes, le gusta mantener las cosas simples. Rara vez se le ve con algo más que una simple camiseta y jeans. Y se ha comprometido a regalar el 99% de su fortuna durante su vida. Mark no se viste igual porque es divertido, viste igual porque funciona y es capaz de vencer la fatiga de las decisiones. Como él mismo reveló durante una sesión pública de preguntas y respuestas en 2014, realmente quiero aclarar mi vida para que tenga que tomar la menor cantidad de decisiones posibles sobre cualquier cosa, excepto sobre cómo mejorar servir a esta comunidad. Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto parte de mi energía en cosas que son tontas o frívolas en mi vida. Parecerá un caso ajeno y lejano, pero la fatiga de las decisiones afecta también nuestras vidas. Pero al minimizar la cantidad de elecciones que haces durante el día, podrás tomar mejores decisiones. Es más simple de lo que parece. Todo lo que debes hacer es seguir estos 3 pasos. Paso 1. Realiza un seguimiento de las decisiones que tomas durante el día y durante una semana o 2. Paso 2. Encuentra las que no son importantes. Revisa las decisiones que anotaste durante el seguimiento y luego pregúntate: ¿esto ayuda a mi misión general? Notarás que muchas de ellas no te ayudarán realmente con ese objetivo. Y paso 3. Evalúa cómo ser más eficiente en esas decisiones y usa la regla 80-20. Averigua el 20% de las tareas que están consumiendo el 80% de tu tiempo y encuentra una manera de reducirla o minimizar ese 20%. Mark Zuckerberg no es el único que ha adoptado un enfoque minimalista en la ropa. Albert Einstein compró varias versiones del mismo traje gris para no tener que elegir todas las mañanas. Si quieres saber más sobre su historia, solo es cuestión de darle clic acá arriba. Steve Jobs era conocido por usar el mismo atuendo para trabajar todos los días. Su historia también la puedes encontrar dando clic acá arriba. How do you raise children when you can really give them anything materially to be grounded? Well, I think first of all we don't give them everything, so I think that that's an important piece, but they also just have responsibilities. So you're saying you teach them that they have chores? They have chores. Your kids have chores? Yeah, they have They responsibilities. have chores, they have responsibilities. Yeah. We also take them to work. Mark and I take both of them to work, to the office, to see sort of like what we do, how we contribute. Parece que están en algo. Al reducir la cantidad de decisiones que deben tomar a diario, Zuckerberg y otros reducen los efectos del agotamiento del ego, un fenómeno psicológico descubierto por primera vez por el psicólogo social Roy Baumeister. El agotamiento del ego es la idea de que la fuerza de voluntad es un recurso limitado que va disminuyendo. Cada vez que te resistes a un impulso, cuando te despiertas por la mañana, tienes el máximo de fuerza de voluntad disponible. Siempre que resistas las miles de tentaciones que te rodean o necesitas decidir entre 10 pares diferentes de camisas y pantalones, gastas algo de tu fuerza de voluntad. Cuando tu fuerza de voluntad disminuye demasiado, experimentas lo que los psicólogos llaman fatiga de decisiones, una disminución en la calidad de tus decisiones. Cuantas más decisiones tomes, más agotado terminará tu cerebro, lo que te llevará a pensar menos en las opciones y optar por lo más fácil, opción más segura o predeterminada. El minimalismo es un hilo que parece vincular a todos los emprendedores exitosos. Si haces una búsqueda de imágenes en Google de Mark Zuckerberg, lo verás básicamente con la misma blusa gris o azul en cada foto. Haz lo mismo con Steve Jobs. Esto no es una coincidencia.
Para ser hiperproductivos en la competitiva industria de la tecnología, los líderes empresariales no quieren perder el tiempo con decisiones innecesarias, ya que esto puede inhibir su capacidad para generar ideas creativas y tomar decisiones comerciales inteligentes. Mark Zuckerberg fundó Facebook desde su dormitorio de la universidad y se ha mantenido con él desde entonces. Demostró que comprometerse con una cosa, y solo una, puede llevar a niveles inmejorables de éxito. Mark se tomó el tiempo que otros gastan en elegir ropa y perseguir tendencias, y utilizó su atención en cambio en las cosas que más le importaba. No necesitamos mucha ropa para vivir una vida limpia, una vida cómoda. Mientras que a otros les gusta variar su apariencia, hay una elegancia en llevar la misma ropa que es perfecta para nosotros y aún más al usarla como una especie de uniforme personal. Aunque algunas personas puedan juzgarte si siempre estás usando el mismo estilo, creo que eventualmente se convertirá en una cosa del pasado. Anímate a encontrar tu uniforme. Este personaje se atrevió a tirar lo que era innecesario en su vida, y es por eso que merece su lugar en esta serie, El arte de tirar. Hay un video sobre Mark Zuckerberg de cuando Facebook aún no era tan grande, pero la gente empezó a notarlo y no era tan famoso en todo el mundo en ese momento. Alguien lo vio y comenzó a grabar un video siguiendo lo que haría en su día. Entonces Mark fue a una hamburguesería y pidió su comida. Después de que se le entregó el pedido, no había mesa para sentarse. Mark estaba con uno de sus amigos. Miró a su alrededor, luego se sentó en el suelo y comenzó a almorzar. Podemos darnos cuenta de que era tan humilde y estaba tan aterrizado que simplemente se sentaba en el suelo sin pensar en lo que dirá la gente. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. The greatest successes come from having the freedom to fail. ¿De quién quieres que hablemos en el próximo episodio? Pon el nombre de cualquiera de estas 3 opciones que te muestro en la caja de comentarios. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples. Hasta la próxima.